Beneficio migrante es nuestro hashtag de la noche, beneficio migrantes. Y es que el presidente norteamericano Barack Obama ha emitido una orden presidencial, una orden ejecutiva que podría beneficiar, según datos dados a conocer en los Estados Unidos y reafirmados hoy por el consulado guatemalteco, por el embajador de Guatemala acreditado en Washington, Julio Ligorría, a 5,2 millones de personas, entre los que estarían al menos entre 150,000 y 300,000 guatemaltecos. ¿En qué consisten estos beneficios migrantes? Se lo presento. El presidente Barack Obama anunció la noche de este jueves un paquete de medidas que concederán estatus legal a casi la mitad de los 11 millones de inmigrantes no autorizados, en lo que será el principal ajuste a la política migratoria estadounidense en cerca de 3 décadas. Durante un discurso transmitido en directo por la página web de la Casa Blanca, Obama dio a conocer que hasta 4 millones de personas podrían congelar su deportación y obtener permiso de trabajo válido por 2 años si logran demostrar permanencia en Estados Unidos durante 5 años, la existencia de hijos estadounidenses o residentes permanentes y si se someten a una revisión de antecedentes criminales. Quienes resulten amparados por las recientes medidas migratorias podrán optar a permisos de trabajo renovables cada 2 años, por lo que deberán pagar impuestos sobre los ingresos que perciban. Alrededor de 300,000 personas más podrán obtener ahora el estatus legal temporal, gracias a que este programa eliminará el requisito de 30 años como edad máxima. Además, expandirá la fecha permitida de ingreso a Estados Unidos desde junio del 2007 a enero del 2010. Otra modificación importante girará alrededor del programa de comunidades seguras que involucra policías locales en la aplicación de las leyes de inmigración. Las policías locales seguirán notificando a las autoridades migratorias cuando arresten a un inmigrante sin autorización, pero que de ahora en adelante el Departamento de Seguridad Nacional procederá a iniciar su proceso de deportación solo de quienes hayan cometido delitos graves o numerosos delitos menores, actos terroristas, pertenezcan a pandillas o representen una amenaza a la seguridad del país. También será prioritaria la deportación de quienes ingresaron este año ilegalmente a Estados Unidos, incluyendo a las decenas de miles de menores de edad centroamericanos que llegaron a la frontera sur a mediados de año sin que los acompañara un adulto. Otras medidas incluirán facilitar la obtención de visas de trabajo a quienes hayan cursado carreras tecnológicas en universidades estadounidenses y la reunificación familiar de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes con cónyuges e hijos. Se reducirán además los requisitos para obtener una exención a un apartado de la ley migratoria vigente, el cual obliga a permanecer 1 década fuera de Estados Unidos a quienes gestionan una residencia permanente tras haber ingresado al país sin autorización. Pero según el anuncio, no será sino hasta el segundo trimestre de 2015 cuando el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comenzará a recibir solicitudes, las cuales tendrán un costo de $465. Beneficio migrantes es nuestro hashtag de la noche. Ya tenemos algunos mensajes. Antonio Juárez nos dice con beneficio migrantes: si los gringos supieran que los migrantes son la columna vertebral de su desarrollada economía, no los tratarían así. Ronaldo Reynoso nos dice: esperemos que el beneficio migrante se mantenga y que abarque a más personas con el tiempo. María André nos dice con beneficio migrantes que se cumpla porque los latinos forman parte de la economía de Estados Unidos, necesitan a los latinos. Juan, no toda la comunidad latina está conforme, a nuestros paisanos beneficia grandemente, es lo que nos dice Juan. José Figueroa Montt nos dice: está por verse, no hay que gritar victoria, los gringos son listos, es lo que nos dice José Alfredo. Esto es un precedente para todos nuestros paisanos que buscan algo mejor en ese país del norte, es lo que nos dice Alfredo. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra con beneficio migrantes al licenciado Estuardo Zapeta. Buenas noches, Quique, buenas noches, Juan Carlos. Y buenas noches a todos los televidentes. Creo, solo una pequeña nota antes de iniciar. Es que preguntan siempre por qué tenemos esto en las manos o por qué estamos en atención. Porque estamos tuiteando. A esto, porque estamos tuiteando. Sobre todo, digamos, personas no voy a decir de cuál edad o de edad que no tuitean o digamos el Facebook no es necesariamente parte de un sistema de comunicación, digamos se puede ver como una falta de educación o que no estamos, pero no es así. A través de las redes sociales y de los diferentes formas que tenemos todos de comunicación todos, ahí miramos los mensajes que nos van llegando y reaccionamos a algunos de ellos y otros se leen y
y bueno, tenemos esta interacción. Quería hacer esa... Muy válido. Que es válido y Muy creo válido. que la debemos hacer varias veces, ¿verdad? Claro. Porque no es nuestro objetivo, al contrario, ¿verdad? Faltarle respeto a nadie. No, a nadie. Ese es nuestro dinámica, machete, ¿verdad? Sí, en este nuestra momento. dinámica de comunicación. Ahora vamos a beneficio migrantes. Yo en general y como libertario no puedo estar más feliz que esta decisión, que aunque no es suficiente, porque toda la gama de posiciones en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Y también Canadá y otros, no es suficiente, pero creo que le da un alivio, no digamos que es un remedio final, pero es un alivio a una gran cantidad. Yo creo que es un poquito más de 5.2 millones que habían dicho. Hay un subregistro generalmente, pero los cálculos, digamos que sean 6 millones, de los cuales guatemaltecos entrarían por lo menos, no sé, unos 200,000 guatemaltecos. Sí, el canciller, el embajador Julio Ligorría en vivo nos decía esta tarde que serían entre 150,000 y 300,000 guatemaltecos. Sí, y qué bien, y entre más mejor. Y entre más mejor. Primero porque es tranquilidad para las personas, consideraciones muy básicas. Tiene que ser antes de 2010 o hasta 2010 para ponerlo más directo, ¿verdad? Sí, o sea, nadie que viaje hoy puede optar a ese beneficio. Esa era la segunda aclaración. O sea, ojo, por favor, a mucha gente que considera que se abrieron las fronteras y todo, porque esto lleva una contraparte y es, de hecho, un incremento en la seguridad fronteriza. Que si, digamos, a esta reacción, si uno mira la reacción de los republicanos después de la propuesta del presidente Obama, el primer tema que van a tocar, obviamente, los republicanos va a ser el tema de la seguridad. Y digamos, y ese es el tema contraparte que va a tener que ceder. Esto es un log rolling, es cuánto me das, cuánto doy, cuánto me das en esta área. Pero además Obama políticamente tenía que ser ahora, porque conforme van avanzando los días, se debilita políticamente. No va a tener ya mucha fuerza empezando 2015 y cada vez más y más su preocupación va a ser, primero, quién es sucesora o sucesora, de eso se habla, pero también la guerra que empezaría, guerra política en este caso, ¿verdad?, contra los competidores más fuertes que tienen otra visión de la migración. Estados Unidos, hay que decirlo de una manera directa, Estados Unidos está formado por inmigrantes. Estados Unidos como tal, esa gran nación, es una nación de migrantes, sobre todo inmigrantes, o sea, que llegaron ahí. Primero británicos, luego llegaron irlandeses, italianos, alemanes. De todos lados han llegado y ahora pues es Latinoamérica. Toca uno de los programas que a mí en lo particular me ha parecido uno de los mejores programas que se ha tenido, y es esto del programa de los soñadores. Y este es un programa en el cual le da la posibilidad a muchos jóvenes latinos digamos, bajo la categoría de indocumentado. A mí esa palabra no me gusta, ¿verdad? Simple porque en realidad nadie en realidad es indocumentado, o nadie es ilegal al final del día, pero bueno, digamos, como dicen ellos, indocumentados para poder estudiar y poder desarrollarse dentro del contexto. Ese es un nivel de integración alto y creo que ese grupo puede seguir creciendo. Y un tercer punto ahí es que uno de los requisitos es pagar impuestos, ¿verdad? Sí. Una de las cuestiones que estoy seguro que la mayoría o todos los latinos en Estados Unidos lo harían sin ningún problema. No empieza ya este programa, ¿verdad? Hay que estar claros que inicia, no sé, es como dentro de un año por ahí, ¿verdad? Sí, pero ya está la expectativa a buscar cómo justificar la presencia en Estados Unidos de antes del 2010, lo cual no creo que sea muy difícil, pero me parece un primer buen paso. Y no es que se celebre, pero hay que seguir en esa lucha. Obviamente hay opiniones totalmente encontradas, hay opiniones de cerrar. Mientras el muro de Berlín cae, Estados Unidos construye un muro también, que parece una contradicción de la historia, ¿verdad? Pero así es. Claro. Estados Unidos construye un muro y fortalece y hace otras cosas, ¿verdad? Esos son los puntos que uno tiene que ver. Pero sí hay que quedar claro que esta decisión no es invitación para que nadie vaya. Para que nadie vaya. No es invitación para que empiecen a galar. Sin embargo, podría tener ese efecto. Nos guste o no nos guste, ese efecto sí bajo podría. Un engaño malicioso. Por supuesto. Los coyotes. Claro, malicioso. Los coyotes. Es un engaño. Coyotes de este lado y abogados de migración del lado de Estados Unidos. ¿Verdad? Que le prometen el cielo y la tierra hasta Huizache.
huizaches, ¿verdad? Porque hay huizaches también entre los gringos, pues no me decir que no. Un montón de huizaches, sobre todo huizaches de migración, que estafan a la gente, que engañan a la gente, y hay que tener mucho cuidado con ese punto. Pero otra vez, no es una invitación y hay que insistir en eso siempre, digamos, para que la gente se vaya, ni para que los coyotes empiecen entonces ahora de una vez a pedir aguinaldo, ¿verdad? Vámonos a las redes. Está tuiteando al respecto el presidente Otto Fernando Pérez Molina desde su cuenta oficial, @Otto Pérez Molina, y nos dice: reiteramos el compromiso de brindar protección y asistencia consular a los guatemaltecos, velando por el respeto a sus derechos fundamentales. Se la dejo, Quique. Guatemala tiene la capacidad, 12 consulados tiene Guatemala para atender. En este caso, según los cálculos, entre 150,000 y 300,000. Hay 3 mensajes Guatemala, señor presidente. Ve con beneplácito la medida aprobada que pueda beneficiar a miles de guatemaltecos con un permiso temporal de permanencia en los Estados Unidos, y expreso mi reconocimiento a la gestión del presidente Barack Obama por la medida ejecutiva aprobada ante la problemática migratoria. Es lo que está expresando desde su cuenta oficial el presidente Otto Fernando Pérez Molina. Lo escucho. Presidencial que no tenemos en Guate. Eso no tenemos. Lo escucho, Quique Godoy. Buenas noches. Buenas noches, Estuardo, a Juan Carlos y a todos nuestros amigos. A ver, hay que poder analizar eso también en el contexto de la masacre electoral que tuvo Barack Obama. Porque esto es parte de eso, es una reacción a esa masacre. Por eso lo hizo ahora, no lo hizo después. Y por eso lo hizo ahora y no lo hizo antes. Sí. Porque, a ver, aunque usted no lo crea, hay mucho latinoamericano, incluso guatemalteco, ya documentado, residente o ciudadano en Estados Unidos, que se opone a legalizar a otros migrantes y que están en el proceso de legalizarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se vuelven su competencia inmediata para los empleos que están ostentando en este momento. Hay mucho guatemalteco, centroamericano, mexicano, que acaba de terminar un proceso de documentarse legalmente y lo hizo por un proceso largo, no por una medida ejecutiva como esta, y ve un proceso así como una amenaza a sus posibles empleos. ¿Por qué? Porque se genera una mayor oferta de empleo disponible ya legalizado y compiten contra sus puestos de trabajo. Y ese es un dilema de verdad que tienen que tener en cuenta ustedes en su mente, porque eso sucede mucho. ¿Y por qué le digo esto? Porque algunos de los argumentos que habían electoralmente hablando es que promover ese tipo de medidas antes de las elecciones hubieran ayudado a algunos de los candidatos demócratas en lugares donde había más hispanos. Y no es del todo cierto. En esos lugares a veces son afectados al contrario, porque ese guatemalteco, ese centroamericano, le quiere poner un freno, porque de verdad, con quien más compite ese migrante ilegal en este momento es contra afroamericanos y contra hispanos que están en situación de procedimiento de legalizar su estadía ahí. Entonces es un tema bien complejo que está 100% vinculado a los resultados de la elección anterior. No lo hizo antes porque en algunos estados los mismos candidatos a Congreso de Estados Unidos, demócratas, le pidieron que no hablara del tema porque estaban usándolo muy duro algunos candidatos republicanos para ganarle la elección a esos candidatos demócratas. ¿Por qué lo hace ahora? En parte, como les digo, no lo podía hacer antes, pero en parte porque sí es algo que tenía en su corazón Barack Obama y lo quería hacer él, y sabe que o lo hace ahora o no lo puede volver a hacer. Y aún esta medida está en riesgo porque todos estos proyectos necesitan apropiación de fondos, y la apropiación de fondos en Estados Unidos, además de que la aprueba el Congreso y el Senado, hay un comité de apropiación de fondos que tiene derecho a retener fondos en un momento dado. ¿Y a cargo de quién va a estar eso a partir del 21 de enero del próximo año? De los republicanos. Ahí está el asunto. Antonio nos dice: una amiga que vino de Estados Unidos me dijo que no hay trabajo ni para los gringos, sino que estos ya migran a China y a Australia. Imagínense, es lo que nos dice Antonio. Estados Unidos es el país de las economías más desarrolladas que menos desempleo tiene en el mundo en este momento. Y va para abajo. 5.8 de desempleo. Europa está en 20% de desempleo. Y hay que decirlo, hay que decir una cosa que es importantísima, ¿no? O sea, el crecimiento de la economía norteamericana está en ascenso, o sea, después de una etapa de recesión muy fuerte. Digamos, además, en el proceso de legalización, la mayoría, digamos, de guatemaltecos o centroamericanos y mexicanos y el grupo sudamericano que busca trabajo no va a competir por los trabajos de, como dice Antonio ahí, de los gringos que se van a China y a Australia. Ese no es el nivel de trabajo. Esos son trabajos más manuales, son trabajos más del campo, más de servicio, del área de servicio. Entonces
hay que ver el nivel también en que era lo que platicaba Quique, ¿no? O sea, van por el trabajo que yo tengo, por ejemplo, en el mantenimiento de oficinas, en el campo, pero ya de manera legal, licenciado. Sí. Que es una diferencia abismal. Totalmente. Abismal. Solo voy a las redes. Porque entonces tampoco los explotan como están millones ahorita, precisamente porque el estatus de ellos es no existente. Por supuesto. Walter nos dice, beneficios migrantes, los políticos cuando empiezan a perder terreno, empiezan a prometer cosas que no cumplen. Así es en todo el mundo, dice Walter. Daniel, bueno, ahí sí... nosotros no tenemos ese ahorita hablamos de la figura, licenciado. De la figura que el presidente... Daniel nos dice, hay que dejar claro que los beneficios migrantes no ayuda a Obama a votar por él de nuevo, porque no puede quedar otra vez. Ojo, estamos clarísimos. No es a los demócratas que estamos hablando. Vinicio Montes nos dice, beneficios migrantes, ¿qué tantos réditos políticos al Partido Demócrata para las presidenciales? Estas acciones ejecutivas, se la dejo Quique. Gustavo Ortiz, beneficio migrante, ¿por qué rogar a otro país que lo reciba? Podemos ser un gran país, no más migrantes, vivamos el sueño Chapín. ¿Ustedes migrarían? Entiendo, a ver. Yo he migrado. Zapeta ya lo ha hecho, a mí me tocó por ocasión hacerlo, no migrar, pero buscar estudiar en otro lado, y es muy duro, es muy duro. No lo haría para tratar de vivir. Maxwell nos dice, beneficio migrantes, búsqueda desesperada de votos por los demócratas, tener 2 millones de votos nuevos. Eso no es verdad. Porque ellos no votan. No estamos hablando de, como bien lo expresa la decisión ejecutiva, no es una regularización. No es volverlos ciudadanos. De un plumazo, eso no es verdad. Enorme mérito al señor Obama, nos da una luz de esperanza a tantos guatemaltecos que dependen de las remesas. Las remesas han venido aumentando a pesar de que ha venido aumentando las deportaciones. Sí, entonces, con la decisión del presidente Obama. ¿Cómo sin esto? Las remesas aumentan entre 8 y 10% anual, aunque las deportaciones aumenten en un 15% anual. Cuidado, cuando Obama promete es cuando más inmigrantes deportan. Eso ha sido así. ¿Tiene razón? ¿Sí? María André nos dice, beneficio migrantes, debe de quedar de experiencia no votar por demócratas, ha sido el peor presidente, el presidente que más ha deportado. Eso también es verdad. Cierto. Eso también es cierto. Solo expliquemos la figura, licenciado Zapeta. Nosotros no tenemos esa figura en Guatemala, por eso es que... Más o menos. La tenemos más o menos, pero digamos... Los acuerdos ministeriales son similar. Pero son muy débiles, ¿verdad? De acuerdo. Aquí la fuerza del presidente, digamos, en este caso una decisión presidencial, agarra el nivel también agarra el nivel básicamente de lo que podrían hacer también un acuerdo gubernativo. Sí, es un acuerdo gubernativo, pero más poderoso, ¿verdad? Sí. Es un acuerdo gubernativo con esteroides, pues, pongámoslo así. Un acuerdo gubernativo que usa recursos que están disponibles en algún lugar, pero a diferencia de aquí en Guatemala, el Congreso, el Senado, en este caso, el Comité de Apropiaciones, puede ir y desfinanciar o financiar un acuerdo de esos. Por eso tiene que hacerlo ahorita, porque en enero se lo desfinancia. Sí. En enero no hubiera podido hacer eso. No. De hecho, creo que lo va a poder implementar. Nos decían el comentario de que, ojo, esto no ayuda a Obama por una próxima elección. Ojo, ayuda al Partido Demócrata, en teoría. Yo reitero que no es tan así. Por eso no lo hizo antes de la elección que acaba de pasar. Aquí hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. Dentro de 2 años hay elección presidencial, pero se vuelve a votar por el 33% de los senadores y por todos los miembros de la Cámara Baja de Diputados. Porque esos cada 2 años se van todos. Y en este momento es la diferencia más grande en más de 100 años a favor del Partido Republicano. Y lo que está buscando el Partido Republicano es ampliar aún más esa diferencia en la próxima elección. Que hay que decir una cosa, los demócratas muy probablemente vayan a ir con un hombre de origen latino, y los republicanos es muy probable que vayan por un conservador. Bueno, no por un radical. Los demócratas, en principio, quien sigue siendo la candidata virtual es Hillary Clinton. Es Hillary Clinton. Ella sigue siendo la candidata virtual. Los republicanos, aunque se habla mucho de Ted Cruz, es un hispano, pero no un hispano de estas mismas raíces que estamos hablando. No es un hispano mexicano, no es un hispano centroamericano, tiene un vínculo más vinculado a la Florida y a Cuba que a toda la estructura, y es un hispano conservador. Un hispano absolutamente distinto. Es un hispano conservador. El cubano radicado en Miami es un conservador, hispano absolutamente diferente. Es la más conservadora de los republicanos. Sí, o sea, y ahí está, por ejemplo, Rubio también, ¿verdad? Sí, Marco Rubio. Marco Rubio, que de hace rato se habla la posibilidad que pueda ser uno de los de Fides también, ¿verdad? Sí, pero a ver,
yo lo que sí no creo es que los republicanos vayan a ir por un extremista. O sea, por un radical conservador clásico, no creo. Juan nos dice, hay que ser honestos, los gringos no van a decir pasan adelante a todos. Eso estamos absolutamente claros. Absolutamente claros, Juan. Beneficio migrantes, no vale la pena, es mejor vender chucos o discos pirata que desperdiciar como 25,000 en un coyote que si te desmayas te deja. Lo deja, seguro. Ellos necesitan renovar su población económicamente activa con permisos temporales, reciben obreros sin compromiso. Hay un tema interesante. A ver, Europa tiene una edad promedio de 43 años. Ojo, una edad promedio de 43 años. Con algunos países superiores a los 60. Mónaco es el país más viejo, tiene 51 años promedio. Okay. Promedio. Estados Unidos tiene una edad promedio de 37, 6 o 7 años más bajo que el promedio europeo. ¿Por qué? Por esa inyección de hispanoamericanos y un número más alto de hijos por familia de los afroamericanos. Guatemala, por ejemplo, tenía 18 años promedio, hoy tiene 21 años promedio. Está empezando a envejecer. Pero digo esto porque el tema de la población económicamente activa es muy interesante. Una de las razones por las que Estados Unidos se mantiene un crecimiento arriba del 3,5 es porque tiene una población económicamente activa más productiva. La población económicamente activa europea está envejeciendo y por tanto les cuesta más dinero mantener a las clases pasivas a un menor grupo de personas por el promedio de edad tan alto. Y además el welfare es menor, por ejemplo, en cuanto a la cobertura que lo que se tiene en Europa, donde usted tiene tenemos un ejemplo de una ciudad que colapsó justamente por esa razón. Detroit. La ciudad de Detroit perdió su base de población joven. Se fue a otras ciudades donde había mejores oportunidades de trabajo. Y entonces las clases pasivas sí se quedaron en Detroit y había que seguirles pagando sin la fuente del ingreso que soportara el mecanismo. Pero digamos, el crecimiento demográfico de Estados Unidos va cayendo. Sí, pero ahí había otro factor. Y aquí hay un factor interesante. La pregunta es, no caer, digamos, en el factor Europa. La pregunta es, ¿y quién va a producir en Europa si todos están... Lo mismo le está pasando a Japón. Y población cero, generalmente el crecimiento económico, ¿quién va a sostener a esa población ya de tercera edad, pongámoslo así? Pero no solo eso, sino que también necesita, digamos, tener una posibilidad... Los que no usan Twitter, dijo Carlos. Los que usan Twitter y Facebook. Bueno, a propósito de Twitter y Facebook, a tono entre broma y broma, dicen, bien se los babosean, ese no es Pérez, sino los patojos de nivel 13, que le pasan los textos a los asesores de Pérez, ¿verdad? No, pero es la cuenta oficial del presidente, independientemente que lo mande del 13 allá del edificio de Inguat o donde sea, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es una posición, además creo que es una posición correcta. Claro. Es una posición en la cual, pero también puede ser la estrategia de los republicanos venir con algo más radical, ¿eh? Seguro. No sé si no hemos pensado, puede ser todavía venir con algo más radical, digamos, de lo que está haciendo Obama, que no sea... De hecho, dos personas ya opinaron inmediatamente después del anuncio de Obama. Sí. Hillary Clinton y Jeb Bush. El único que opinó de parte de los republicanos en este momento oficialmente fue Jeb Bush, hijo del presidente 43 y hermano del 45. Sí. Y que habla español muy bien, de Florida. De Florida, un conservador más moderado que la mayoría de otros republicanos. Que hay que decir una cosa, a ver. Ahí sí sería la primera vez en la historia que papá y dos hermanos o dos hijos son presidentes. My boys, le decía el presidente George Bush, no George Walker Bush. En el caso de los republicanos, ellos van a buscar, creo yo, un moderado, o sea, un conservador. Lo que le hizo ganar las elecciones de Congreso en esta ocasión y de gobernadores fueron los independientes. Pero al mismo tiempo estás diciendo ellos buscarán un conservador o un candidato un poco más moderado. Lo mismo de alguna forma en teoría buscan los demócratas con Hillary Clinton. Claro. Ojo, Hillary era la más liberal de los Clinton. Ya no lo es. Y por eso era la más liberal de los Clinton y Bill Clinton era el más al centro. Era lo que ellos llamaban un demócrata republicano casi. Lo que pasa es que ahora Hillary se ha ido moviendo un poco más hacia el centro porque sabe que si no se mueve al centro no logra abarcar. A ver, ella tiene el voto demócrata, no importa qué. Entonces el que tiene que ganar es el voto independiente, que es el que define las elecciones en Estados Unidos. Nos vamos con Fernando, dice, sea cual fuera el interés de Obama, esos guatemaltecos se beneficiarán y hay que agradecerlo porque al final es su país y puede decir no. Quetzalumán nos dice, ahí sí, Otto Pérez agradecido con Obama, pero no hace gran cosa.